muchas personas piensan que conocen, o sea, son martianos porque conocen la obra martiana. Y hay muchos aspectos de su obra, muchos trabajos que para muchos de ellos es desconocido. Es natural, realmente estamos hablando de una obra muy vasta, ¿no? Para hablar nada más que de las escenas norteamericanas, están compiladas en 4 tomos de las obras completas en 27 tomos. Los tomos 9, 10, 11 y 12. Y en el 13 están norteamericanos. Él hace alusión a determinadas figuras, personajes de distinto orden. Y realmente es difícil, ¿no? Y la otra cuestión es que incluso después que se hicieron esas obras, 27 tomos, han aparecido otros documentos, otras escenas, otras crónicas de Martí, que ya van a ir apareciendo en la edición crítica que está haciendo el Centro de Estudios Martianos bajo la dirección de Pedro Pablo Rodríguez, que fue el primer conferencista que tuvo este curso. Bien. El tema que yo traigo hoy, es el del racismo. El racismo en la escena norteamericana. Entre otras cosas, yo le decía a Yusan porque en estos tiempos, en estos días, se habla mucho de ese tema. Incluso ayer, no sé si ustedes vieron el noticiero, ¿lo vieron? Nuevos videos de la muerte de este hombre, de George Floyd. Pero ¿qué sucede? Que este hombre, bueno, evidentemente fue quizás la gota que colmó la copa, ¿no? Pero es que el racismo y esos sucesos han estado ocurriendo en Estados Unidos desde tiempos inmemoriales. Incluso ayer, en el periódico, no sé si ustedes tuvieron acceso a ese periódico, vieron la cosa horrible de un niño de 14 años que fue muerto judicialmente de una manera atroz por la muerte de 2 niñas blancas sin posibilidad ni siquiera de tener un abogado que lo defendiera en el juicio. Cosas como esas, fíjense, han ocurrido en Estados Unidos todo el tiempo. ¿Bien? Y resulta ser que hoy, en estos días, de buenas a primeras, el mundo descubre qué cosa, que Estados Unidos es una sociedad racista. Y un gobierno que de alguna manera ha sido propulsor, generador de esa corriente. No quiere decir que toda la sociedad norteamericana es racista, por supuesto. Hay luchadores sociales, de eso no necesito hablarles a ustedes, ¿no? Hay gente excelente en Estados Unidos, gente incluso que nos apoya, que está contra el bloqueo a Cuba. ¿Bien? Pero en esa sociedad, indiscutiblemente, se ha procurado, por razones de distinta orden de las que yo voy a hablar aquí, esa línea de comportamiento y de conducta que no es solamente contra el negro. Y aquí yo quisiera comenzar, ¿bien? Porque realmente cuando nosotros hablamos siempre del racismo, sobre todo el racismo en Estados Unidos, pensamos únicamente en los negros norteamericanos, que indiscutiblemente han sido objeto del racismo, que además llegaron como esclavos. Pero es que en esa sociedad el racismo no es solamente contra el negro, sino contra los indios, o sea, la población originaria de esos territorios del oeste que fueron desplazados de los lugares donde ellos pertenecían, y muchos de ellos fueron aniquilados de forma atroz, de eso sabemos nosotros. Y también los chinos, de eso también vamos a hablar. Es decir, estamos hablando de una teoría, vamos a decir, de connotación reaccionaria que justifica la desigualdad social, la explotación y las guerras.
Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial Hitler llevó a cabo un holocausto tremendo contra una raza, judíos. Ninguno era negro, eran gente blanca. Incluso muchos de ellos eran ricos, gente poderosa. ¿Por qué? Porque se consideraban una raza superior. Y porque también habían determinados resortes económicos en medio de todo esto que los llevó justamente a hacer ese exterminio masivo durante la Segunda Guerra Mundial. Y de eso estamos hablando, o sea, no es solamente contra el negro este sentimiento. Y Martí llegó a Estados Unidos, ustedes saben, en 1880, un momento clave, en que ya comenzaban a darse rasgos ya de lo que iba a ser posteriormente, ya a finales de esa década, lo que nosotros denominamos el fenómeno imperialista, de la concentración de capitales, en fin. Y ante él se le presentó, hablando de escena, se le presentó la gran escena de las luchas sociales, las luchas obreras y las luchas raciales que estaban teniendo lugar. Porque en la guerra de independencia que tuvo lugar en Estados Unidos, la independencia llegó, pero la libertad no llegó para los esclavos. Y posteriormente, en los años 60, cuando tuvo lugar la famosa guerra de secesión entre el norte industrial y el sur esclavista, cuya guerra, como todos sabemos, triunfó el norte industrial, los negros tuvieron una participación importante en esa guerra y se le dio la libertad. La libertad no por razones morales, ni siquiera políticas, sino por razones económicas. Ya ese negro esclavo no era suficientemente eficiente para manejar las grandes industrias que ya estaban surgiendo en esa época. Y el negro, bueno, que participó en la guerra, que tuvo un rol importante incluso en la guerra de los confederados en el sur. Ay, gracias. Siguió siendo discriminado, siguió siendo explotado y siguió siendo muchas veces asesinado por cualquier causa, sin juicio, Y esto es importante que se sepa, ¿no? Porque en estos tiempos en que se están dando todas estas grandes manifestaciones en distintas partes del mundo, incluso en contra de lo que la situación sanitaria exige, que no se pueda haber grandes manifestaciones. A pesar de eso, ustedes han visto que no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo se han producido protestas en relación con esto. Y en el siglo XIX, Martí fue testigo de todo este fenómeno. Ahora, aunque yo sé que todos ustedes lo conocen, yo quisiera recordar algunas cosas en relación con la biografía de Martí. Y es que Martí desde niño, incluso a los 9 años, cuando vio la explotación de que eran objetos los esclavos allá en La Habana, cuando fue a trabajar junto al padre, ya él vio con un dolor inmenso lo que estaba sucediendo. Y quiero decirles que esto tiene que haber sido un golpe muy fuerte para él. No quiere decir que él no haya visto esclavos en la ciudad donde él nació y donde él había crecido hasta ese momento, porque bueno, esta es una sociedad esclavista. Pero generalmente los esclavos, posiblemente que le haya visto, hayan sido esclavos domésticos. Los famosos cocheros de quitrines que se paseaban en La Habana o los que iban al mercado. Pero él tuvo allí la posibilidad, en La Habana, quiero decir, de ver con toda la crudeza la explotación del negro en las plantaciones azucareras. Y era realmente
muy cruel, eran sometidos a grandes castigos. Esto no significa, ni mucho menos, que los que eran domésticos no fueran igualmente explotados, y muchas veces también era castigado corporalmente. Bien, pero la imagen de ese negro doméstico realmente contrastaba mucho con la situación de los esclavos en esas plantaciones. Por eso ese niño de 9 años, un niño con determinada sensibilidad, con un determinado sentido de la justicia que aprendió en el hogar, en la familia, vio con mucho dolor aquella situación, a tal punto de que años después, en sus versos sencillos, creo que fue en el número 30, dijo que, bueno, cuando vio aquel negro ahorcado en medio del monte, él juró lavar con su vida el crimen. Fíjense que no habló de su muerte, ni de su sangre. Él habló de dedicar su vida, la vida de él, a luchar por la igualdad y por luchar contra la discriminación. Bien, y por la abolición de la esclavitud. Ahora, la abolición de la esclavitud no significó nunca, ni en Estados Unidos ni en Cuba, la abolición de la discriminación. La discriminación subsistió después de la abolición de la esclavitud. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿bien? Y en el caso de Martí, además, concurrió otra cuestión aquí mismo donde estamos. Martí estuvo preso, trabajando en la primera brigada de blancos, porque también en la cárcel se separaban, los blancos en una brigada, los negros en otra. Y si ustedes leen el presidio político en Cuba, ustedes van a ver que Martí condena igualmente la explotación, los castigos que se le infligieron a prisioneros que eran blancos como a los que eran negros. Habla lo mismo de unos que de otros. Es decir, que él no hace distinción, al contrario. Y esto es una obsesión, vamos a decir así, en su vida, constantemente. Y lo vamos a ver a través de la... Cuando él llega a Estados Unidos, en el año 80, está muy poco tiempo ahí. Recuerden que después va para Venezuela y de ahí ya va a Estados Unidos y se instala ya definitivamente hasta el año 95, en que parte hacia la guerra en Cuba. ¿Bien? Está alrededor de 15 años en Estados Unidos. Y en ese tiempo él colabora con más de 20 diarios de América Latina y otras partes. Se dice fácil, pero no. Y escribe en mucho de ese tiempo, estamos hablando, ese comienzo de su periplo ya permanente en Estados Unidos, empieza a escribir las escenas norteamericanas. ¿Bien? A principios de los años 80. La última escena que él escribe fue en mayo de 1891. Bueno, 1891, ustedes saben que es un año decisivo en su vida. Incluso fue ese año en que él pronuncia los famosos discursos con todo y para el bien de todos y los pinos nuevos, Tampa, y ya está decidido a dedicar todo su tiempo, toda su energía a la preparación de la guerra necesaria. ¿Bien? Y ya no tiene tiempo de estar escribiendo. Pero realmente él hace unas crónicas preciosas y de un valor no solamente, vamos a decir, sociológico, político, ideológico, sino también un valor literario extraordinario. Yo pienso que el joven que quiera hacer buen periodismo en Cuba debería estudiar esas escenas. Porque Martí tenía la capacidad, es una de las cosas que yo voy a explicar ahora, de relacionar
acontecimientos. Acontecimientos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Bien. Y que él los va engarzando de una manera espectacular en esas crónicas. Aquí, por ejemplo, en este anuario, que yo les recomiendo, que es el anuario 21, aparece el análisis por el doctor Salvador Arias de una de esas crónicas, donde Martí empieza diciendo: este país es de bárbaros. Fíjense qué frase. Y a partir de ahí él empieza a explicar por qué él dice eso. ¿Por qué ese país, o sea, se está refiriendo a Estados Unidos, de un país de bárbaros? Y lo explica de una manera excepcional. Empieza explicando cómo ha muerto una mujer con determinados valores intelectual y sin embargo la gente ni la hace caso, ni la recuerda bien. Y sin embargo la gente está muy enfocada en la pelea de dos boxeadores muy famosos en aquella época, que eran, fíjense, el boxeo en aquella época, déjame explicar, porque también eso es importante. El boxeo en aquella época no es el boxeo amateur o el boxeo olímpico que nosotros conocemos hoy, ¿no? Era un boxeo realmente brutal. Para empezar, los boxeadores no tenían guantes, peleaban no tenían nada de protección. Y el que ganaba era el que posiblemente matara al otro, ¿no? Porque además habían apuestas. O sea, estas peleas se daban por apuestas, o sea, se apostaba a un boxeador u otro y se ganaba dinero. Y se hacían en lugares públicos, ¿no? Entonces Martí decía, pero ¿cómo es posible que suceda esto, ¿no? Esta señora que hizo grandes aportes, que es una intelectual. Nadie, y sin embargo todo el mundo está enfocado en esta pelea. Y después empieza a hablar de un acontecimiento que ha ocurrido en el sur de Estados Unidos, en que un hombre le ha dado muerte a otro por problemas de falta. Pero ¿qué pasa? Que uno de ellos había sido un hombre que siempre había atacado a los negros, que incluso había escrito en el periódico que no era lo mismo violar a una mujer negra que a una mujer blanca. O sea que el hecho de violar a una mujer negra no tenía la connotación que podía tener violar a una blanca. Y por supuesto los negros le tenían gran pericia a ese hombre. Y el jurado se conforma con 7 hombres negros y el resto y 5 blancos. Y el asesino, o sea, el hombre que ha dado muerte al otro, es absuelto. Y los negros salen a la calle a celebrar algo que ellos consideran una victoria por su parte, porque se le ha dado muerte a una gente a la que ellos, por supuesto, están en contra por razones de ideas, en fin. Pero Martí, ¿cómo termina esa crónica? De una manera espectacular, porque él dice algo así como que, bueno, el hombre que ha asesinado al otro, Martí no justifica nunca la muerte, ¿no?, del otro, se va tranquilo y simplemente esa persona llega a la casa donde está la mujer, los hijos y demás, y pregunta en qué terminó la pelea de boxeo. Bien, fíjense qué manera de engarzar los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento. Y entonces yo les aconsejo mucho, primero que lean la crónica, y después que por supuesto que lean el estudio que hizo Salvador Arias y que aparece en este
anuario, en el anuario 21 del año 1998. Se los aconsejo mucho, porque incluso Salvador aquí hace un análisis también del hecho de que cuando está describiendo la situación del jurado, del juicio que tiene lugar, Martí hace una descripción cinematográfica, utilizando los primeros planos. Salvador dice que si Martí hubiera vivido en la época del cine, hubiera sido un tremendo cineasta, que tenía un dominio de eso, y él lo demuestra, además. O sea, que tiene este artículo de Salvador un valor extraordinario. Pero esto yo lo menciono solamente para que ustedes se den cuenta del ambiente que encuentra Martí en Estados Unidos. E incluso hasta por problemas conspirativos. Ustedes saben que Martí fue un gran conspirador. Y en el diario de Enrique Loinás del Castillo aparece una anécdota, una tarea, vamos a decir así, clandestina que le dio Martí a él. Y Martí le dijo a Enrique, así aparece en el diario, él tenía que desplazarse a otra ciudad y con él iba a ir un práctico. Y le dice a Enrique, ustedes van a ir en la clase de tercera porque el práctico es negro. Y en el tren no podían ir ni en primera ni en segunda. O sea, hasta en eso había división. En el transporte público de Estados Unidos, el negro no podía ir, aunque tuviera el dinero, fíjense, aunque tuviera el dinero, no podía ir en la clase de primera, ni siquiera en la segunda, tenía que ir en tercera. Y por eso Martí le dice a Enrique, vayan en tercera clase, porque el práctico que yo le voy a poner es negro, y ustedes no se pueden separar. O sea que Enrique también tenía que ir en tercera. Enrique Loinás del Castillo, me estoy refiriendo. Entonces, fíjense de qué manera esto se está viendo pero como ya yo decía, no es solamente contra el negro, es también contra el chino. Oigan esto. Yo no sé si ustedes saben que gran parte del ferrocarril que se construyó en aquella época en Estados Unidos, ¿quiénes lo construyeron? Los chinos. Entre otras cosas, pues eran gente muy esforzada, organizada, inteligente. Martí lo dice en una crónica, era gente inteligente. Y se empleaban este tipo de tareas. Ahora, ¿qué pasa? Que en aquellos años, estoy hablando de los años en que llegó Martí a Estados Unidos, los años 80, la inmigración que viene de Europa viene fundamentalmente de 3 países: de Gran Bretaña, de Alemania y de Irlanda. Y los irlandeses tenían, sobre todo, una colonia muy poderosa y extensa en ese territorio. Y habían ocupado plazas no solamente políticas, sino también como los trabajadores también se emplearon en muchas de esas grandes industrias que surgen. Ahora, ¿qué pasa? Estoy hablando, todos ellos eran blancos, por supuesto. ¿Bien? Estoy hablando de ingleses, de irlandeses y de alemanes. Casi todos ellos, desde el punto de vista físico, eran muy similares a los norteamericanos nacidos allí. En fin. ¿Y qué sucede? Que los irlandeses comienzan una gran batalla de rechazo contra los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos los están desplazando de sus trabajos. Y el gobierno, como está muy interesado en el voto de esos irlandeses que tienen gran influencia dentro de los sectores trabajadores y demás, pues apoyan muchas de esas medidas. ¿Y qué sucede? Que muchos de esos irlandeses incluso asesinan a los chinos. Aquí hay una crónica en que Martí habla de eso.
y yo la voy a leer el fragmento nada más. Es una crónica escrita el 19 de septiembre de 1885. Y Martí está analizando aquí una matanza de chinos cometida por trabajadores blancos. Y esto es muy importante, fíjense, los que hicieron esto no eran potentados, no eran gente, no eran trabajadores, gente humilde, gente que pasaban hambre en Europa y vinieron a... Pero es que justamente el racismo y toda esta lucha por la sobrevivencia en esta sociedad corrompida los hicieron cometer esta infamia. Entonces Martí dice lo siguiente: los mineros blancos, se trata de mineros, los mineros blancos rompen a disparar sobre los chinos. Aterrados, salen dando alaridos de las casas hacia una inmediata colina, seguidos a balazos por los europeos. Mueren 150. En la noche, los trabajadores blancos vuelven al caserío y queman sus 50 casas. La ley anda despacio en perseguirlos. Fíjense cómo dice, la ley anda despacio en perseguirlos. De San Francisco han salido con escolta 6 comisionados chinos a investigar el crimen. En libertad están conferenciando con los empleados de la Unión Pacífica los mineros blancos. O sea, los mineros blancos no han sido presos por la autoridad. ¿Por qué? Porque esos mineros blancos le significa al gobierno de Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos una cantidad de votos. ¿Sí? Los mineros blancos que exigen a la compañía la absoluta determinación a que ella se niega de no emplear chinos en las minas. Los pozos de carbón están desiertos y los caballeros del trabajo anuncian que ampararán con todo su poder a los mineros blancos de la Unión Pacífica y exigirán en su nombre que atienda a su demanda. O no hay carbón para el ferrocarril o salen de él los chinos. Así describe Martí el problema. O sea, amenazan con tal de sacar a los chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Que los chinos aceptaban trabajar por menor salario, eran gente, como ya decía, inteligente, eran gente que estaban en la mejor disposición, ¿no?, de trabajar en cualquier tarea, en cualquier cosa, porque acuérdense que eran gente que venían de una situación social muy, muy dura y estaban indispuestos a hacer cualquier cosa. Y simplemente los mataban, fíjense, o exigían que no le dieran empleo. Pero, ¿qué ustedes notan en esto? A ver, les pregunto, ¿no era una forma también de dividir a este sector obrero, trabajador? Porque fíjense, los que han hecho esta atrocidad no eran los dueños de las minas, eran los propios trabajadores que también eran explotados y eran gente humilde que habían huido también de sus países buscando mejores condiciones de vida porque también estaban pasando hambre. Estamos hablando de gente que todo el mundo estaba pasando hambre y que sin embargo se tenían rechazo unos a otros por la pigmentación. Uno eran amarillos y los otros blancos. Uno tenía los ojos rasgados. Bien, fíjense, y Martí ve esto realmente con horror, porque dice, ¿cómo es posible que en un país donde se dice constantemente que hay libertad, que se defienden los derechos, ocurran cosas como esta? Y fíjense que la descripción que él hace, o sea, él no dice aquí nada en el orden personal, está describiendo una situación.
pero en el trasfondo del cómo lo hace, lo está denunciando. Fíjense cómo lo dice. La ley anda despacio en perseguirlos. ¿Se sabe lo que es matar 150 personas? Y que anden sueltos. Y que nadie los persigue. No dice nada, pero lo está diciendo. Lo está denunciando. Y después está diciendo, bueno, estos que han asesinado se han reunido incluso con la dirección de la mina para exigirle que o sacan a los chinos, no les dan empleo, o ellos no sacan el carbón. Y sin carbón no podía funcionar el ferrocarril ni las grandes embarcaciones. Acuérdense que todo eso funcionaba con carbón. Por eso Guantánamo se le habla de una base carbonera, porque era la forma de producir el alimento para las grandes embarcaciones que arribaban a esa bahía. Y por supuesto también Martí hace alusión a... mira, aquí me encontré una de esas frases de Martí, está en el tomo 6, hablando de los chinos, dice: fueron una raza artística, inteligente y limpia. Fíjense, él habla de la característica que tenían los chinos y que por eso eran, pero también habla de los indígenas, o sea, de la población originaria de Estados Unidos, y que también, como ya les decía, fue desplazada. Aquí Martí dice: y este es un pueblo entero, esta es una raza olvidada, esta es la sin ventura población indígena de México. El hombre está dormido y el país duerme sobre él, la raza está esperando y nadie salva la raza. Esta es una cosa que él escribe en México cuando él está en los años 75 y 76, pero es una idea que va a permanecer en él incluso cuando está en Estados Unidos. Recuerden, en Cuba no había población aborigen, ya prácticamente había sido exterminada. No totalmente exterminada porque todavía habían aborígenes. Yo misma soy descendiente de aborígenes de la región de Oriente, ¿no? Pero realmente aquí no había una cultura aborigen desarrollada como lo había en México y en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo de aquí de la región. Y Martí le chocó mucho cuando llegó a México ver esa cultura y de la manera en que se le trataba en todas partes, de manera igual discriminatoria. Lo encontró también en Guatemala, cuando estuvo en Guatemala. Y Martí siempre vio esto con mucho horror. Y en Estados Unidos, ¿qué dice? El indio está muerto con este sistema vil que apaga su personalidad. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque el racismo, fíjense, no es solamente asesinar, desaparecer al individuo, no, es también desaparecer su personalidad, su forma de vida, su cultura. Eso también es racismo. Bien, es denigrar a la persona que tiene determinadas costumbres y llamarlas bárbaras. ¿Recuerdan ustedes aquel texto fundamental de Martí, Nuestra América, donde él habló de la barbarie y de la civilización? Porque en esa época de Martí, ¿a quiénes se consideraban bárbaros? A las culturas originarias. Bien. ¿Y a quiénes se les consideraba civilizados? Al conquistador, al europeo. ¿Y Martí qué dice? No, en eso que ustedes llaman barbarie hay una cultura que hay que proteger. Y no es que nosotros, ni Martí, estuviera llamando a todo el mundo a ponerse para ¿cómo es?
a vestirse como los indios, ni a no tener en cuenta los avances científicos, ni nada de eso. Pero lo que sí él decía que en esos pueblos originarios había una cultura que había que respetar. Y también en esos que llamaban civilizados había una barbarie demostrada en la conquista devastadora, como él llamó, la civilización devastadora. ¿Por qué? Porque esos que llamaron civilizados vinieron, explotaron a los indios, los asesinaron y encima de todo eso trataron de borrar su cultura. ¿Alguno de ustedes aquí ha estado en México alguna vez? Tú sí, ¿verdad? Tú fuiste al Zócalo. Tú viste dónde estaba aquella ciudad. Porque quisiera una ciudad hecha por los indios mexicanos. Y quisiera esos llamados civilizados. Construyeron sobre esa ciudad la Ciudad de México. Encima de esa ciudad. En unas excavaciones que se hicieron por razones de... encontraron la ciudad, que incluso ahora está, para que la gente la pueda ver, una parte, sobre todo las grandes construcciones. ¿Para qué hicieron eso? Para desaparecer. Y no pudieron, porque es que las culturas de los pueblos no pueden desaparecer de esa manera, jamás. Bien. Y ahí está México, por ejemplo. La cultura de esos indígenas mexicanos desapareció. No, está más viva que nunca. Bien. Y no solamente por ese descubrimiento, sino porque la vida, las costumbres de ese país se han mantenido. Y lo mismo ocurrió con el indio norteamericano. Trataron también de desaparecer su cultura, cosa que tampoco lograron hacer. Y bueno, hay que ver también cómo incluso Martí los llama, son a los indígenas, una raza respetuosa, útil y pacífica. O sea, era gente pacífica. ¿Cómo reflejaban esto los norteamericanos en las películas de cowboy? ¿Cómo lo hacían? No siempre los indios eran gente asesina, que rodeaban las caravanas, pero es que las caravanas aquellas lo que estaban es desplazándolos a ellos de los lugares donde ellos vivían, donde habían nacido. Y eso también Martí de alguna manera lo refleja en sus crónicas. Igual que en el caso. Por eso Martí llega un momento en que dice el color no debe ser blanco porque la tierra que da todas las hermosuras no es blanca. O sea, el mundo está hecho de colores. Color blanco, amarillo, negro, bronceado. Y para Martí había que respetar todo. Y por eso en un momento determinado dice que no hay raza. Dígase hombre y se dice todo. Y esto se refleja también en Martí por una razón, y por eso yo quería caer ya en la cuestión de Cuba, porque estas escenas norteamericanas que Martí escribe y que nos da la idea de cómo en ese país, después de la guerra de secesión y después de la guerra de independencia, la libertad de los negros y de las minorías, estas que yo he señalado, nunca estuvieron protegidas, al contrario, fueron siempre discriminados y demás. Martí, cuando hace su proyecto de república para Cuba, él quería desterrar todo esto. Y ustedes ven, por ejemplo, en la vida íntima de Martí, porque Martí era consecuente no solamente con lo que escribía, sino con lo que hacía. Sus grandes amigos, la gente de más confianza de él, en admiración, ¿quiénes eran? Rafael Serra, un negro. ¿Quién designó a él en Cuba delegado del Partido Revolucionario Cubano? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda?
quién era aquí en La Habana. Juan Gualberto Gómez. Exactamente, un negro, que había además un negro que venía de la esclavitud, porque sus padres eran esclavos. Bien. ¿Quiénes eran sus amigos? Pero además, Juan Gualberto Gómez, ustedes saben que cuando a Martí lo toman preso por segunda vez, ¿con quién estaba almorzando? En su casa, con Juan Gualberto Gómez. Eso se dice fácil, fíjense, pero en aquella época, en aquella sociedad discriminatoria, sentar a su mesa a una persona de ese color era un desafío. ¿Bien? La madre negra de Martí. Que además quiero decirle que con la madre negra de Martí hay una cosa que no aparece en el libro de Josefina Toledo y que bueno que ustedes conozcan. Ustedes saben que nos estamos refiriendo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a una mujer negra, pobre, oriunda de Pinar del Río, que fue, digamos, como bien se dice, una especie de madre de Martí, porque lo protegió, sobre todo en la época en que lo envenenaron, allá en Tampa. Y ella y su esposo Pedroso eran como una especie de guardaespaldas, sin designación y sin... O sea, eran gente que cubría las espaldas. Pero ¿qué sucede? Que en un momento determinado hubo ciertas murmuraciones y ciertas habladurías y ciertas divisiones que se estaban creando por el tema negro. Acuérdense que en el Ejército Libertador Cubano una gran cantidad de generales y coroneles después de la Primera Guerra eran negros y mulatos. Bien. Y esto también generó ciertos resquemores en determinados sectores. Y fíjense que estoy hablando dentro del mismo sector independentista, no estoy hablando de sector españolizante, no, estoy hablando del sector independentista. Y había una cierta ambiente bien difícil en Tampa en ese momento. ¿Y qué hace Martí? Él no conoce un discurso, no dice nada. Él llega a casa de esta señora y le dice, vamos a pasear. Y la toma del brazo y la pasea por todo Tampa para que lo viera. Se acabó la habladuría y se acabó todo. Bien. En este país no hay negros, ni mulatos, hay cubanos. Y los cubanos patriotas, todos tenemos que estar unidos. Bien. No hay otra orden de división. Y entonces, yo digo esto para que se entienda de que todo esto que él analizó en la sociedad norteamericana, él analizó además para que no ocurriera lo mismo en Cuba una vez que se lograra la independencia. Y él hizo mucho para eso. ¿Qué fue la Liga, por ejemplo? La Liga, la escuela de instrucción donde iban hombres negros y mulatos. Porque acuérdense que incluso los hombres negros y mulatos y las mujeres de esa condición no tenían derecho a la educación en aquella época. Y la Liga se crea justamente para eso. ¿Y quién es uno de los profesores de la Liga? Martí. Los jueves nadie faltaba a clase, porque era el día que Martí iba a dar la clase. Y él tenía una costumbre, y era que él le decía a los alumnos que si querían hacerle alguna pregunta, podían hacérsela de forma anónima y dejársela allí y que él la respondía en la clase. Y ocurrió que su compañero de la Liga, que era Rafael Serra, que era profesor de la Liga también,
y fundador de esta escuela, le pone una serie de preguntas a Martí. Como eran anónimas, no eran firmadas, sobre el tema racial. Eran unos temas, porque ahora lo vemos fácil, pero uno de los temas álgidos de aquel momento, que se preguntaba todo este elemento que estaba conspirando, que estaba luchando por la independencia, es qué iba a pasar en Cuba una vez lograda la independencia. Cómo se iba a funcionar, cómo iba a funcionar la sociedad cubana entre negros y blancos. Bien, entonces eran unas preocupaciones grandes. Y Serra le hace las preguntas. Pero no sé por qué razón. Digo, no sé por qué razón, porque eso no se explica en la carta que Martí le escribe después. Martí se entera de que es él. Evidentemente, él mismo parece que le entra un estado de culpa o de conciencia y le confiesa a Martí que quien escribió la pregunta fue él, ¿no? Y Martí, ¿qué le dice en esa carta? Búsquenla. 1892. Está en el epistolario que hizo Luis García Pascual. Ya sabía yo que eran de usted esas preguntas porque eran muy inteligentes. Y usted no tiene por qué, porque parece que él se disculpó con Martínez por hacerle las preguntas. Hacerle preguntas de ese tipo, ¿no? Que eran difíciles. Dice, no, usted hizo muy bien en preguntar. Y para eso estamos aquí, para responder cualquier inquietud, cualquier duda que pueda surgir. Y ya me parecía que eran de usted las preguntas porque eran muy inteligentes. Y le dice eso a su amigo. Porque eran realmente cuestiones muy delicadas y de mucha trascendencia. Aquellas cuestiones que se preguntaban los emigrados, ¿qué iba a pasar después de la independencia? Y aquí traigo a colación, y lo hago así porque quiero dejar la última etapa, la última hora de esto para un intercambio con ustedes, me hagan preguntas o yo hacérselas a ustedes, en fin, porque estamos hablando de un curso, no de una conferencia como tal. Martí escribe en el año 90, no tiene fecha lo que él escribe, pero nosotros pensamos que haya sido alrededor del año 91 al 93, ¿bien? Que él escribe esto que yo voy a leer. Lo encabeza con este título, Para las escenas. No están las obras completas en 28 tomos, ¿bien? Apareció muchos años después ese manuscrito con una letra esa letra de Martín, difícil de descifrar. Pero nada más que decía eso, para las escenas. Nosotros no pensamos que haya sido para las escenas norteamericanas específicamente, sino para un grupo de escenas de núcleos dramáticos que Martí estaba concibiendo. O sea, cosas que él quería desarrollar, quizás para una novela, para una obra de teatro, en fin, cosas que eran interesantes, que podían dar pie a este tipo de cosas, y que él había ido compilando. Y es un trabajo que salió publicado en el anuario del año 1978 del Centro de Estudio Mental. Y también salió publicado por la revista Casa de las Américas. Creo que salió en el 2000, en la revista Casa de las Américas. Y yo les voy a leer. Yo primero que quiero preguntar lo siguiente. ¿Ustedes conocen ese trabajo? Para las escenas. Publicado en el anuario de 1978. No. Ahora yo le voy a leer las primeras líneas. Ustedes me van a decir si la han oído o han escuchado alguna vez o lo han leído. El texto comienza con esta
pregunto, dice Martín, y ahora viene la cuestión toral. Toral quiere decir fundamental, esencial, no central de un asunto. Dice, ahora viene la cuestión toral, la cuestión del matrimonio, la eterna pregunta, ¿y tú casarías tu hija con un negro? ¿Leyeron el texto? Es corto y lo voy a leer completo para después hacer algunas preguntas. ¿Está bien? La eterna pregunta, ¿y tú casarías tu hija con un negro? Para mí no tiene esta pregunta ninguna significación. Es difícil que yo encontrase marido digno de mi hija si yo tuviera, por ejemplo, la hija que yo quisiera tener, fina e ideal, con mucha mente y mucho corazón, y tan sensible que no me la pudiese rozar sin lastimarla el casco de su cabello. Si yo encontrase en un negro las condiciones apetecibles para darle esta gloria y consuelo de mi vida, frágil como la espuma y limpia como un rayo de sol, yo sé que tendría la sensatez y el valor de afrontar el aislamiento social y de consentir por mi parte en acceder a la voluntad de mi hija. O la llevaría a tierra, donde se sientan en ar los negros y dan el brazo a todos los señores, los negros cultos y honrados. Pero para eso sería previo que mi hija se enamorara del negro y que el negro demostrase no solo condiciones de generosidad en bruto, ni su simplicidad, que es hoy con justicia y seguirá siendo para los hombres honrados su mayor poder, porque es la prueba patente de su mayor derecho, sino las condiciones excepcionales de carácter y de cultura necesarias para enamorar a mi hija, a despecho de la oposición y repulsa general y los prejuicios sociales, odios a la juventud y a la mujer que el problema negro implica. Bien, el matrimonio no es un derecho de cada hombre sobre cada mujer, sino la unión voluntaria de dos seres de diversos sexos. Para los fines de la vida, que van más allá, ¿quién es el atrevido que se arroga el derecho de declarar inseparables a dos seres cuando los separa ante nuestros ojos la muerte? La unión voluntaria. De modo que cuando exista la mutua atracción, la voluntad libre a la vez del blanco y de la negra y del blanco, existirá la condición esencial del matrimonio y se hará en la ley, porque ya está hecho en el orden del espíritu y en el tribunal de la naturaleza. Eso en cuanto a la ética de la ley. Ahora, en cuanto a la práctica, ¿cómo se resuelve el problema? Iremos a negro, el negro vendrá blanco. Deben mezclarse las razas. Y la otra pregunta, ¿puede impedirse que se mezclen? Lo que es, es. Si tú te enamoras, olvídate. Y voy a decir algo al final, porque esto viene bien con una crónica de Martí, que incluso yo mandé al sitio del movimiento juvenil martiano, y de la cual yo voy a hacer referencia al final. ¿Bien? ¿Por qué tiemblan ante la unión legal de las dos razas los que han venido haciendo sin miedo hasta ahora la fusión ilegal? ¿Por qué no desean un marido blanco estos, un marido favorecido por las tradiciones sociales para la pobre hija mulata que se tuvo con la esclava o con la concubina? ¿Por qué no corregir con la energía del carácter el defecto social creado por el frenesí de la pasión, el hábito del vicio? La fusión de las dos razas se ha hecho y se continuará haciendo. Veamos cómo se hará de modo que no degrade al que está arriba, sino que levante al que esté abajo. Veamos si hay un peligro tan grande en los matrimonios. Los matrimonios tienen tres maneras de hacerse. Oigan esto, muchachita. La atracción físico-espiritual, la ocasión y la semejanza de cultura. La atracción corpórea es la línea más baja y menos deseable. El atractivo físico.
Y por fortuna nuestros hombres negros están ya tan cultivados, por lo menos como nosotros en este punto, y no son bestias feroces, sino que ven en la mujer, a más de la hermosura, las condiciones ideales. La ocasión conspira. Y cuando sean muchas, garantizarán precisamente que se han acabado los horrores y no habrá anatema. Y la cultura, ahí está. Hay que levantarle al negro la altivez para su propio bien, para que no olvide cuando vivía entre los montes y adquirirá pronto el influjo y la riqueza que son condiciones del matrimonio. Y es necesario que tenga orgullo, sin lo cual el matrimonio no será posible. ¿Por dónde empezará la fusión? Por donde empieza todo lo justo y lo difícil, por la gente humilde. Los matrimonios comenzarán entre las dos razas, entre aquellos a quienes el trabajo mantiene juntos. Los que se sientan todos los días a la misma mesa están más cerca de elegir en la mesa su compañera. Están refiriéndose, por supuesto, a la mesa de trabajo de los tabaqueros. Acuérdense que los tabaqueros tuercen el tabaco. Mesa. O sea, los que se sientan todos los días a la misma mesa están más cerca de elegir en la mesa su compañera que los que no se sientan nunca en ella. De abajo irán viniendo de esa manera. Pero yo me quería referir al tema de los matrimonios interraciales. Hay una gran persecución de eso en Estados Unidos en este momento. Y Martín, en una de esas crónicas de las escenas norteamericanas, describe cómo andaba muerto un hombre que tenía amores con una blanca. Pero amores de forma voluntaria. O sea, los dos se habían unido de forma voluntaria porque se habían enamorado. Pero los blancos de la zona no admitían eso. Y por supuesto hubo una gran guerra entre los dos bandos, entre los negros y los blancos, hubo muertos de los dos lados, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que los que tomaron prisioneros, que eran negros, fueron ahorcados. Y Martí se pregunta una cosa, y al alcalde, ¿quién lo va a juzgar si él es la ley? Pasó lo mismo que lo que yo le dije de los chinos. Fíjense que las autoridades simplemente, como esta gente blanca, además nos conviene porque son votos para la elección, no le vamos a hacer nada. Al alcalde que mató y ahorcó a ese negro no le hicieron nada, por supuesto. O sea, los matrimonios interraciales eran prohibidos. Recientemente, no sé si ustedes vieron una película norteamericana que trató el tema, en pleno siglo XX, fíjense, eran dos personas, precisamente humildes, era un campesino, él era blanco y ella negra, y decidieron casarse normalmente, personas que se querían, y pues habían tenido varios hijos, y se casaron. No podían vivir en ese estado porque en el estado la ley prohibía los matrimonios. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, estamos hablando entre jóvenes cubanos, pleno siglo XXI, pero estas cosas pasaban, incluso porque este prejuicio subsistió incluso en nuestro país después de la Revolución. Y de eso yo fui testigo. Yo tenía una compañera de trabajo que su familia la rechazó totalmente, incluso la madre, porque ella se casó con un negro, ella era blanca. Fíjense ustedes, y no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del pleno siglo XX y en plena revolución socialista. Díganme usted, ¿por qué? Porque usted puede hacer, o sea, la política es algo fundamental. Y ustedes saben que nuestro gobierno, desde que se inició en el año 59, justamente uno de los propósitos que tuvo fue justamente desterrar por todos los medios todos vestigios de racismo.
Quizá ustedes no lo sepan que en Cuba, antes de la revolución, en determinadas ciudades, por ejemplo en mi ciudad que era Cienfuegos, en el Prado, no sé si ustedes han estado en Cienfuegos, no, tú sí, he estado en toda Cuba. En Cienfuegos ustedes saben que el Prado, ¿no? Había una zona que era para los negros y otra para los blancos. Habían clubes que eran para los negros y para los blancos. O sea, todo estaba separado. Es más, le voy a decir un comentario particular, ¿no? Ustedes saben que la Orquesta Aragón es una de las orquestas más emblemáticas de Cuba, ¿no? Y una sugerencia en fuego. Todos eran negros y mulatos en la orquesta. No había ningún... No sé si ustedes se fijan que en la orquesta original Aragón no había ningún blanco, porque también existía el rechazo de los negros. Fíjense, que incluyeron los blancos en sus proyectos o en sus sociedades. Bien, afortunadamente hoy el Aragón tiene gente, tiene músicos excelentes, tanto negros como blancos, bien, en toda su historia. Y esas cosas han quedado atrás, bien. Pero esas cosas estuvieron presentes en Cuba hasta hace un poco tiempo y todavía tenemos que luchar contra estos vestigios. Y está el estereotipo, compañeros, que de eso también habló Martí, y de eso vamos a hablar también. El estereotipo. Ustedes ven en Cuba, por razones históricas, se vio un negro y ya se pensaba, ¿no? Este es delincuente. Como aquella frase famosa, no, la culpa la tuvo el totí. Ustedes conocen esa frase que era muy popular, ¿no? Sí. Exactamente. Porque era el estereotipo. ¿Me entiendes? Y eso nos ha agarrado a todo el mundo. Yo le voy a hacer inclusive una historia que tiene que ver conmigo. Y que después yo misma me autocritiqué. Fue en los años 90. Recuerden que en los años 90, esa gran crisis que tuvimos, una de las mayores crisis que tuvo este país, porque además no fue una crisis solamente económica, fue una crisis también de las ideas, en fin, muchas cosas. Se destapó la prostitución, desgraciadamente. Y había mucha gente, incluso la gente empezaron a llamarla jineteras y jineteros, que pululaban por la zona donde había hoteles, buscando clientes. Un momento realmente difícil, ¿no? Y desgraciadamente funcionaba el estereotipo. Normalmente la gente ya pensaba, no, este es negro, tiene que estar, para ser un hotel, está en función de esta actividad. Y ocurrió que un día en mi casa íbamos a recibir a un amigo de una amiga nuestra argentina, argentino él, no sabemos quién era. Ella nos dijo, no, va a irlos a visitar un compañero mío, amigo de allá, que es argentino, en fin. Y el hombre se aparece con un muchacho en short, él se aparece en short, con una sandalia y con un muchacho negro, bueno, así, mulato, pero prieto. Y yo le digo a mi hermana, atiéndelo tú. Yo me fui porque este vino con un jinetero y yo no estoy, yo no quiero atenderlo. Me parece que no. Al poco rato viene mi hermana y me dice, oye, el muchacho es el hijo de él. Porque el hombre vivía en Cuba de los años 50. Él vino con unos amigos a Cuba, le gustó él, además se enamoró. Ahí viene lo de los matrimonios interraciales. Se enamoró de una mujer negra
se casó con ella y tuvo 2 hijos. Entre ellos estaba este muchacho que vino con él. Bien, pero ya yo, fíjense, funcionó el estereotipo, ya yo daba por hecho, ¿me entienden? Y eso sucedía mucho. Y Martí también luchó contra eso, contra el estereotipo. Y contra ese modo que tuvieron en Estados Unidos de tratar de despojar al hombre negro del orgullo de ser negro. Bien. Es decir, tú tienes el pelo grueso, tu rostro es más, o sea, le dicen, tu rostro es tosco. O sea, le decían eso al hombre negro, como se lo decían también a los otros también. No se piense tú solamente al negro, a los demás también. Ustedes no son un canon de belleza. Bien, entonces, ¿qué decía Martí en relación con esto? Y aquí yo quisiera traerle una de esas fabulosas cosas que decía Martí. Oigan esto. Esto fue en abril de 1889. Martí se detiene a mirar la vida cotidiana de los negros en Nueva York. Ustedes saben que Nueva York es el lugar donde él vive. Él lo conoce bien. Era un domingo. Y él describe el Paseo de los Millonarios, que era en Quinta Avenida. Describe eso. Pero después de describir eso, él dice lo siguiente: pero en la avenida de al lado es donde se alegra el corazón, en la Sexta Avenida. ¿Qué importa que los galanes lleven un poco exagerada la elegancia? La Sexta Avenida era el lugar donde vivían los negros, justamente. Porque en esta sociedad ustedes saben que todo estaba muy segregado. O sea, la gente tenía su... ¿Qué importa que los galanes lleven un poco exagerada la elegancia? ¿Qué importa que a sus mujeres les parezca poca toda la riqueza de la tienda? Los padres de estos petimetres y maravillosas, fíjense cómo los llama, petimetres y maravillosas, de estos mozos que se dan con el sombrero en la cintura para saludar, y de estas verdades de labios gruesos, verdades de labios gruesos, de cara negra, de pelo lanudo, eran lo que hace 25 años, con la cotonada tinta en sangre y la piel cebreada por los latigazos, sembraban a la vez en la tierra el arroz y las lágrimas y llenaban temblando los cestos de algodón. Esos eran los antiguos esclavos, ¿no? Miles de negros prósperos viven en los alrededores de la Sexta Avenida. Aman sin miedo. Levantan familias y fortunas, debaten y publican. Cambian su tipo físico con el cambio del alma. Da gusto ver cómo saludan a sus viejos. Es muy importante, porque ustedes saben que Martí fue muy crítico con la sociedad norteamericana. Una de las cosas que él decía siempre es esa manera que tenían siempre de tratar a las personas mayores. Y fíjense cómo él dice que en este lugar da gusto ver cómo tratan o cómo saludan a sus viejos, cómo llevan los viejos la barba y la levita, con qué extremos de cortesía se despiden en las esquinas las enamoradas y los galanes. Comentan el sermón de su pastor, los sucesos de la logia, las ganancias de sus abogados, el triunfo del estudiante negro, a quien acaban de dar primer premio en la escuela de medicina. Todos los sombreros se levantan a la vez al aparecer un coche rico para saludar a uno de sus médicos que pasa. Fíjense que aquí lo que he leído es un párrafo, pero en ese párrafo, fíjense cuántas cosas dice Martí. Está destacando
a ese sector que, a pesar de hace poco tiempo haber sido esclavos, se han levantado, han adquirido una cultura y tienen periódicos, publican, y tienen estudiantes que ganan premios, y tienen médicos famosos, y tienen una cultura. Y fíjense, no usa términos despectivos para referirse a los rasgos de esta persona, al contrario, fíjense cómo habla de verdades con labios gruesos. O sea, que se sienten orgullosos, deben sentir orgullosos de cómo son y no como quieren otros que sean. Y esto es muy importante porque las convenciones y los prejuicios arraigados en su época, en la época de Martí, han continuado hasta el día de hoy. Incluso hasta en nuestra propia sociedad. ¿Cuánta gente aquí se han planchado para tener el cabello lacio? Fíjense que ahora, en estos tiempos, se han hecho actividades que tú sabes, promovidas por la Casa de las Américas, eso de la mujer negra con su peinado original, que además luce muy bien, muy elegante, preciosa, ¿me entiendes? Pero que desgraciadamente existen los estereotipos y los cánones de belleza. Entonces, el canon de belleza era el de la mujer blanca. Y justamente nosotros también en este momento estamos luchando contra ese canon. Y pensamos que, como decía Martí aquí, en estas mujeres educadas, cultas, fíjense cómo él dice que da gusto ver cómo saludan a sus viejos, o sea, que cuidan a las personas mayores, que los respetan. Yo pienso que en eso está el orgullo, que es lo que no se debe perder, y es lo que Martí menciona en este pasaje para enseñar.